Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo. Estamos muy agradecidos con el Señor por todo lo que Él está haciendo. Creo que estos 2 días han sido muy especiales. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿A cuánto el Señor les ha hablado? ¿A cuánto el Señor les ha dado una palabra? Yo he recibido una palabra de parte del Señor. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermano, Dios desde ayer ha estado tocando nuestros corazones, nos ha estado desafiando, y Dios va a continuar este día su obra. Me maravilla la diferente forma en que Dios se mueve. Dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, conforme a la multiforme gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y este día, hermanos, quiero compartir un mensaje, pero quiero agradecer al obispo Páez por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor en este día. Y quiero compartir un mensaje que se llama la fe y la acción. Dígalo conmigo, la fe y la acción. Y vamos a buscar la palabra del Señor en Santiago capítulo 2, versículo 18. Voy a leer en una traducción diferente. Y fíjese lo que dice ahí la Biblia. Pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones, y yo te mostraré mi fe a través de ¿qué? A través de las acciones. Vamos a orar, levante sus manos. Padre, queremos agradecerte este tiempo poderoso en tu presencia. Te doy gracias por esta palabra, Señor, de desafío, de empoderamiento, Señor. Venimos en el nombre de Jesús a depositarle en el espíritu de los pastores y de los líderes, sabiendo que tu palabra no volverá vacía, sino hará tu voluntad. Amén. Tomen por favor sus lugares, alabando el nombre del Señor. Me da mucho gusto poder, hermanos, ver hermanos de diferentes partes de la República Mexicana, diferentes partes de Estados Unidos, que han venido a este lugar a recibir una palabra de visión, ¿verdad? Encontramos pastores desde California, pastores desde Sonora, Puerto Peñasco, Nogales, personas de todas las regiones de esta hermosa República Mexicana. Estamos agradecidos con el Señor por su presencia. También por ahí estaba el obispo Omar Arzate del distrito oeste de Texas. Dios lo bendiga. Y quiero, hermanos, decir lo siguiente para comenzar. Creo que el crecimiento de la iglesia es un llamado que Dios nos está haciendo. Muchos refutan que la iglesia puede crecer, diciendo que a Dios no nos ha llamado a todos a crecer. Pero la realidad que encontramos en la Biblia es que a todos nos ha llamado el Señor a crecer. Individualmente nos ha llamado a crecer. Dice la Biblia, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Y como conjunto, como cuerpo de Cristo, el cuerpo cuando está saludable, cuando está sano, lo más natural es que crezca, ¿verdad? Ayudado por cada uno de los elementos que conforman el cuerpo. Lo cierto es que para el crecimiento de la iglesia, muchos buscan fórmulas mágicas, instantáneas. Pero quiero decirle que las fórmulas instantáneas no existen. No va usted a crecer instantáneamente, sino que el crecimiento lleva un proceso e interviene en diferentes elementos. Algunos consideran que si le copian el nombre a una iglesia exitosa, pueden llegar a crecer. Y otros dicen, bueno, quizás si copio la decoración o copio el mobiliario vamos a crecer. En cierta ocasión en Facebook me encontré un púlpito igualito a este, con todo y paloma. Paz de Cristo. Porque algunos dicen, bueno, es que si me llevo el púlpito, yo creo que con el púlpito vamos a crecer. Pero la iglesia no crece, hermanos, de esta manera. Algunos copian eslogans, frases que otras iglesias utilizan.
Y también algunos toman paradigmas espiritualistas como este. Dicen, bueno, es que sé que vamos a crecer y Dios es el que va a traer las almas. Pero yo quiero darle una noticia a la iglesia presente en este congreso en MIBI, que los responsables de traer a las almas a los pies del Señor Jesucristo somos nosotros, la iglesia del Señor. La iglesia tiene la tarea de traer los perdidos a los pies del Señor, y la tarea del Señor es transformarlos, cambiarlos, tocarlos, darles una nueva mente por su espíritu y por la palabra. Dice 2 Corintios 2:18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos entregó, nos dio el ministerio de la reconciliación. Sé que todos aquí quizá están participando en algún ministerio de la iglesia, y esto es necesario porque somos el cuerpo de Cristo. Pero quiero decirle que el ministerio más grande que hemos recibido de parte del Señor es el ministerio de la reconciliación. Irse A, B y C. Pero quiero decirle que para poder trabajar en la estrategia de Jesús, que es una visión del cielo, nosotros tenemos que creer en aquel que está dando la visión. Yo tengo que creer que mi iglesia crece. Mejor es caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando alguien le presta su vida al Señor y se dispone para los propósitos del Señor, Dios comienza a hacer cosas grandes. De lo vil y menospreciado, Dios escoge para avergonzar a los sabios. No importa cuáles sean tus limitaciones, no importa cuál sea tu realidad, yo quiero decirte que Dios te levanta. Dios te ha traído para bendecirte. Comenzamos a creer que Dios nos podía llevar al crecimiento, y fue cuando a la iglesia lanzamos el eslogan que tenemos hasta ahorita: llamados a alcanzar multitudes. Solamente éramos 70, unos pocos hermanos, y dijeron: el hermano ya se la fumó, pero se la fumó verde. Estamos en un pueblo, es un pueblo sencillo, aquí no hay mucha gente. ¿De dónde va a salir la gente? Pero hermano, yo quiero decirle que cuando alguien cree en el Señor, cualquier cosa puede suceder. El Señor es capaz de cambiar la tormenta en día. El Señor es capaz de cambiar las circunstancias y volverlas propicias. Aunque tengas el viento en contra, pastor, tienes que creer al Señor, porque Dios te ha llamado a crecer. La fe del pastor es fundamental. Un famoso escritor dijo que los pastores de las iglesias crecientes son pastores que tienen fe, son hombres de fe. Nadie puede crecer si no tiene fe. Ahora yo quiero decirle algo muy importante. La fe no es algo que se siente en sí, sino que la fe es una decisión que yo tomo, la decisión de creerle al Señor. Así que si este día alguien llegó desanimado, alguien llegó, hermano, frustrado, quiero decirle que este día usted va a salir creyendo en el nombre del Señor. Porque usted, hermano, por el poder de la palabra del Señor, usted va a tomar la decisión de creer en el Dios que hace posibles las cosas imposibles. La iglesia tiene que hacer lo posible, y Dios viene y visita la iglesia, y Dios hace lo imposible. Tú haces tu parte y llega Dios y hace la suya. Trabaja, haz lo que tienes que hacer, créele al Señor, haz tu parte, y va a llegar Dios y te va a empujar y va a hacer tu parte. La fe es la decisión que yo tomo inspirado en sus promesas. ¿Hay alguien aquí que crea las promesas del Señor? ¿Hay alguien que crea la palabra del Señor? Esta palabra es fiel y verdadera. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra la ha hablado el Señor, y el Señor le dicen que Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Esto significa, yo debo tomar la decisión de creer. Yo debo tomar la decisión de creer a la promesa del Señor contenida en su palabra.
yo como líder, como pastor, decido creer o decido no creer. La palabra del Señor nos habla la historia de un hombre que tenía una grande necesidad. Este hombre tenía un hijo endemoniado, que a veces el demonio lo echaba al fuego y a veces lo echaba en el agua. Ese hombre escuchó hablar de Jesús y se acercó a buscar del Señor misericordia. Pero estaban los discípulos solamente, y le dijo a los discípulos: hagan algo, por favor. Los discípulos hicieron lo mejor que podían, los discípulos hicieron su trabajo, pero los discípulos no lo pudieron echar fuera. Esto provocó un gran alboroto. Los escribas comenzaron a disputar con los discípulos de Jesús y empezaron a echarles en cara que no habían podido hacer nada por este joven. Así que Jesús se acerca y había una grande turba, y el Señor pregunta: ¿qué es lo que está pasando? En medio de la turba sale un hombre que tenía cierta noción de lo que le pasaba a su hijo, y le dice: Señor, es que traje a tus discípulos a mi hijo, pero no pudieron hacer nada. Este hombre sabía que estaba llegando ante la persona correcta en el lugar correcto, pero ¿sabe qué pasó? Este hombre no tenía la suficiente fe para ver la gloria del Señor. Hay veces que la iglesia le dice al Señor: Señor, muévete. Hay veces que la iglesia le dice al Señor: Señor, manifiéstate, haz algo, ya no puedo. Y el Señor dice: hey, yo no soy el problema, yo ya estoy listo. Si tú crees, yo me puedo mover. Si tú crees, es posible eso que estás buscando. Así que el Señor, percibiendo la fe de este hombre, platica con él. Pero fíjese lo que le dice el hombre al Señor. Le dice: Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjese bien la pregunta: si puedes hacer algo. El padre de este muchacho, yo lo relaciono con muchos de nosotros, que a veces dudamos que Dios puede hacer algo en nosotros o a través de nosotros. Cuando se trata de creer que Dios puede hacer algo en el hermano de al lado, creemos que Dios puede hacer algo. Pero cuando se trata de creer que Dios puede hacer algo conmigo, entonces ahí está el problema. Creemos que al pastor de al lado Dios le puede dar crecimiento, o al otro pastor. Pero cuando se trata de que a nosotros Dios nos pueda dar crecimiento, ahí es el problema, porque dudamos del poder del Señor. Este hombre vino porque creyó lo que Jesús hacía en otros, pero este hombre no creía que Jesús podía hacer algo en su hijo. Pero Jesús hace algo poderosísimo. Fíjese bien, Jesús le sacude la mentalidad a este hombre. Y le tengo que decir que muchas veces a los que estamos aquí, Dios nos tiene que sacudir la mentalidad. A veces la mentalidad está llena de dudas, a veces la mentalidad está llena de temores, a veces la mentalidad está llena de derrota, y el Señor tiene que confrontarnos por el poder de su palabra, porque tiene que hacernos reaccionar. En la iglesia local, en el mes de julio, reabrimos los cultos públicos, y en medio de temores, de luchas para regresar a servirle al Señor, reabrimos los cultos creyéndole al Señor. Creo que nos pasó a todos, porque los mismos padecimientos se han cumplido en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces los cultos no tenían libertad, los cultos no había gozo, la gente estaba a la expectativa, la gente estaba seria, la gente estaba preocupada. Y yo dije: esto no es el Espíritu del Señor, no es el Espíritu del Señor el que se está moviendo. Así que en oración el Señor me habla, y empezamos a hacer en el mes de agosto el mes del Pentecostés, y empezamos a orar para que la iglesia fuera llena del poder del Espíritu Santo. ¿Alguien sabe que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor? ¿Alguien sabe que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía? El Señor nos ha dado un espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Alguien alabe la grandeza del Señor. Alguien alabe al Dios que puede obrar en medio de la iglesia.
Para no hacer la historia larga, quiero decirle que el Señor se comenzó a mover en la iglesia. El Señor empezó a llenar con el Espíritu Santo. No pasábamos al altar y empezamos a pasar a los hermanos al altar, y el Señor comenzó a llenar con el Espíritu Santo a los hermanos, a sellar. Empezaron a hablar en otras lenguas, sanaron los enfermos, comenzó a haber milagros en ese lugar. ¿Y sabe qué pasó? La iglesia cobró una nueva vitalidad. El Señor sacudió nuestra mente porque nos llenó con el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien cree que el poder del Espíritu Santo lo necesitamos en estos tiempos de dificultad? Estaba escuchando el día de ayer en una entrevista que estábamos teniendo acerca de lo que hemos estado haciendo en la pandemia. La estaba dirigiendo el obispo Yo Aguilar, y comencé a escuchar el testimonio del obispo Elías Páez, que el Señor le habló y le dijo: no te detengas, afirma la fe de la iglesia. Y algunos lo criticaron porque comenzó a trabajar, a animar a la iglesia, por ejemplo, a desarrollar este evento. Pero él comenzó a hacer eso por una palabra que el Señor le dio. En mi experiencia, yo tuve un encuentro con Dios a través de su palabra, donde Dios sacudió mi mentalidad. En primer lugar, encontré en el libro de Éxodo que cuando los israelitas más los oprimían, los israelitas más se multiplicaban. Y si el diablo está persiguiendo la iglesia, y si el diablo está atacando la iglesia, es tiempo de que la iglesia crezca y se multiplique, porque el faraón está buscando a la iglesia, pero mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Otra palabra de Habacuc que sacudió mi mente fue esta: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, aviva tu obra. ¿Alguien de aquí cree que Dios aviva su obra? Algunos dicen: es que Dios va a avivar la iglesia cuando pase la pandemia. Y algunos ya se están cansando, y más vale que se sienten, porque esta pandemia va para largo. Pero yo encuentro en la Biblia que dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. No es cuando pase la pandemia, es en medio de los tiempos en que la iglesia tiene que florecer y tiene que dar fruto. Si alguien lo cree, abra su boca y diga conmigo: es el tiempo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Me encontré otra palabra, San Juan capítulo 4. Ustedes dicen que todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: abran los ojos y vean que los campos ya están blancos, listos para la cosecha. El diablo dice que no es el tiempo, pero Dios, que es la verdad, dice que es el tiempo. Y la pregunta es esta: ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer a aquel que es la verdad, el camino y la vida, o al padre de toda la mentira? Y que el Señor lo reprenda. Dice la palabra que es el tiempo. Pero también en el libro de los Hechos, escuche esto, la palabra del Señor nos muestra una iglesia creciente en medio de la persecución. Toda esta pandemia es una persecución espiritual contra la iglesia. El diablo ha querido callar a la iglesia, pero la palabra dice en 2 de Timoteo que la palabra del Señor no está presa. La iglesia primitiva fue perseguida, algunos los mataron, algunos los encarcelaron, pero la iglesia primitiva siguió creciendo y siguió multiplicándose en el nombre del Señor. Los perseguían para matarlos y la iglesia seguía adelante. Los metían a la cárcel y la iglesia seguía adelante. El diablo atacaba a uno y atacaba a otro y la iglesia seguía adelante. La iglesia del siglo XXI tiene que aprender de la iglesia primitiva. Esta iglesia en tiempo de prueba, en tiempo de lucha, tiene que seguir adelante. Pedro y Juan, escuche, Pedro y Juan fueron encarcelados, pero un ángel va y los saca y les dicen: salgan y prediquen, porque la palabra de Dios no está encarcelada. La palabra tiene que correr con libertad en estos tiempos.
Por segunda ocasión, Pedro y Juan son encarcelados y otro ángel va y los saca y los manda a predicar la palabra del Señor. La iglesia en Jerusalén creció a 100,000 miembros de 200,000 habitantes que tenía la ciudad, porque la iglesia en las pruebas y en las luchas seguía caminando y seguía creyéndole al Señor. La iglesia del Imperio Romano pasó 10 persecuciones. Todos los emperadores persiguieron la iglesia del Señor. Les echaban la culpa de lo que pasaba en el imperio, de los males, de los incendios, de los problemas en el imperio. Pero la iglesia seguía predicando a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia en el Imperio Romano creció a 75 millones de personas. Yo no veo por qué la iglesia de México no podamos alcanzar varios millones para que se hagan apostólicos, crean en el evangelio, reciban el Espíritu Santo y ayuden a que se extienda la obra de Dios en toda esta nación. ¿Alguien lo cree? Jesús está sacudiendo la mentalidad de la iglesia. A través de este congreso Dios está sacudiendo tu mentalidad. El Señor le dice al padre del muchacho: ¿cómo que si puedes? Si puedes significa si acaso tienes poder para sanar, o puedes con otras cosas, pero quizá con esta no. Pero en caso de que puedas, si puedes, haz algo. Ahora escuche lo que voy a decir. Esto es muy interesante. Dios tiene atributos naturales. ¿Alguien sabe que Dios es omnipresente? Dios está aquí y Dios está allá. Dios está en Mazatlán, está en Tacuichamón, está en San Diego, está en Sonora, está en todo lugar. Donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Dios es omnipresente, pero también el Señor es omnisciente. Significa que Dios todo lo sabe. Todo lo que has estado pasando, las luchas, las pruebas, los temores, las dificultades, el Señor todo lo sabe de ti. Todos los que estamos aquí, el Señor conoce nuestro pensamiento y está hablando a tu mente y te está diciendo: iglesia, es tiempo de creer. Pero la fe activa en nosotros otro atributo natural del Señor, y es su omnipotencia. La omnipotencia de Dios se activa a nuestro favor cuando nosotros le creemos al Señor. Jesús le dijo al Padre: ¿cómo que si puedo? ¿Qué es eso? ¿No estás creyendo que yo puedo? ¿Cómo que si puedes? Y Jesús le dice: todo es posible para el que cree. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Todo es posible para el que cree. Todo. Ahora le voy a definir en el español. Si tiene libreta, saque y anote la definición de esta palabra. La palabra todo significa todo. ¿Alguien escucha? La palabra todo significa todo. Esto significa que no hay nada imposible para nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Y cuando la iglesia cree en el Todopoderoso, al que le cree, todo le es posible. Todo le es posible. La iglesia hemos estado trabajando. Tenemos 3 autobuses y el eslogan de los autobuses es: al que cree, todo le es posible. Pero pastor, no es el tiempo de crecer, no es el tiempo de ganar almas, no es el tiempo de extendernos. Al que cree, todo le es posible. Pastor, pero nos podemos enfermar si evangelizamos, si abrimos los grupos. Al que cree, todo le es posible. Pastor, pero no tenemos finanzas, estamos batallando. Al que cree, todo le es posible. Pastor, pero yo estoy solo. Al que cree, todo le es posible. Pastor, pero ya he intentado una y otra vez y no lo he logrado. Al que le cree a Dios, todo le es posible.
Ahorita estamos llevando esos 3 autobuses llenos, pero como le creemos al Dios de los imposibles, estamos rentando cada domingo 5 autobuses más. 8 autobuses van cada domingo a la iglesia para recibir una palabra de esperanza. Le digo a los hermanos, ¿quieren ver milagros? Entonces traigan muchos enfermos y vamos a ver los milagros. ¿Quieren ver maravillas? Traigan a los abatidos, a los afligidos, a los endemoniados, a los que tienen cáncer, a todos los afligidos, y el Señor en su nombre los va a sanar. Hay alguien que crea que Dios sana, que Dios cambia, que Dios transforma. Al que cree, todo le es posible. Jesús hizo reaccionar al Padre, y Dios trajo a alguien a este congreso para hacerlo reaccionar. Quizás estás batallando con las finanzas, quizá la gente no se ha levantado, no todos han regresado. No importa qué estés pasando, Dios es el que tiene poder para levantar y resucitar a la iglesia y decirle: levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En este congreso celular Dios ha traído a muchos para resucitarles los sueños. Hay quienes han muerto a la visión, han abortado la visión, pero este día necesitas llenarte de fe, tomar la decisión de creer y decir: yo creo. Hay alguien que pueda decir: yo creo, yo creo, yo creo. Y dígale que está a un lado: al que cree todo le es posible. Si decides creer, es posible esto y todo lo que pidas. Si decides creer, es posible esto y todo lo que pidas. Entonces el padre del muchacho gritó y le dijo: yo creo, ayúdame a creer más. El padre tomó la decisión de creer, porque fe es tener la seguridad de recibir lo que yo espero y la convicción de alcanzar aquello que estoy buscando. Y la pregunta es: ¿qué estás esperando que Dios haga en tu iglesia? Has llegado a este lugar, necesitas algo, quizá no entiendes qué es lo que necesitas, pero tú tienes que esperar algo de Dios, porque Dios obra cuando tú esperas algo de Él. El Señor no puede hacer nada si tú no sabes lo que estás esperando de Él. Tienes que tener la certeza, la plena seguridad de que Dios quiere obrar a través de tu vida. ¿Qué quieres que Dios haga? Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le hizo promesas. Hemos escuchado mucha palabra acerca de Abraham. El Señor le dijo, Génesis 15, 5 y 6: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Hermanos, ¿alguien sabe cuántas estrellas hay? ¿Alguien ha podido contar alguna vez los granos de la arena del mar? El Señor le dice a Abraham: mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Pero vea lo que dice la palabra. Dios le da una palabra y Abraham decide creerla. Dios te está dando una palabra y tú necesitas decidir creer esa palabra. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, dice la Biblia que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esto? Que Abraham decidió creer, aun cuando la realidad era dura, era viejo y su mujer era estéril. Abraham tenía muchas contras para que se cristalizara la promesa. Dice la Biblia que él creyó en esperanza. Diga conmigo: contra toda esperanza. Creyó en esperanza, creyó esperando de Dios, contra toda esperanza. Los contras eran muchos.
Yo no sé cuáles son tus contras, yo no sé con qué estés batallando, yo no sé con qué estás luchando, yo no sé con qué has estado lidiando, solamente Dios lo sabe. Pero quiero decirte que Dios te está preparando para un grande crecimiento. En medio del quebranto, en medio de las lágrimas, Dios trabaja y Dios obra en nuestros corazones para prepararnos y depositar su gloria sobre nosotros. Dios quiere manifestar su gloria sobre tu casa, sobre tu iglesia, sobre tu familia, sobre tu ministerio. El poder del Espíritu Santo se va a mover grandemente a través de ti. Créelo. Creyó en esperanza, contra toda esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así va a ser tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Tuvo crisis de fe, pero dice la Biblia, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Ya estaba más para allá que para acá Abraham. En este momento, hermano, tenía 86 años y su esposa tenía 76. Ella le dolía el cuerpo, ya tenía reumas. Ya era del club de los chicos malos. Malos de las rodillas, malos de las manos, malos del corazón. Ya estaba enfermo, estaba avanzado en años. Y su mujer ya le había cesado la costumbre de las mujeres, y aparte era estéril. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Quizás estés luchando con muchas contras para crecer, pero no importa cuántos obstáculos tengas para crecer, entre más grande sea tu obstáculo, mayor va a ser la gloria de Dios que se va a manifestar para romper los obstáculos, para deshacer los yugos del diablo, para deshacer las cadenas de las tinieblas. Es que, pastor, usted no sabe, ahí donde yo trabajo hay mucha brujería. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Israel, cuando iba a conquistar Jericó, el Señor lo lleva a la ciudad más difícil. El Señor no le gusta comenzar por lo fácil, sino por lo difícil, porque para Dios no hay diferencia entre lo difícil y lo fácil. Para nosotros sí, pero Él quiere glorificarse en medio de nosotros. Jericó, la ciudad de las fortalezas. Los cananeos pensaban que Israel no podía conquistar las fortalezas. Oyeron que Og, rey de Basán, fue derrotado por Israel, pero dijeron, bueno, es que Jehová es Dios de guerra. Oyeron después que el Señor les abre el camino en el Jordán, y dijeron, es que es el Dios de la naturaleza. Pero no, puede con el agua, puede con los gigantes, pero no puede con una ciudad amurallada, el símbolo del poderío militar de los cananeos. Yo no sé qué tan grande es el principado, la potestad que está oponiéndose al crecimiento del evangelio. Ahí donde tú estás, mi Dios es el Dios todopoderoso, el Dios de las fortalezas, el Dios de la naturaleza, el Dios de la guerra, el Dios invencible, Jehová de los ejércitos. ¿Alguien sabe que las promesas de Abraham son también para nosotros? Mire, muchos me han dicho que estoy equivocado, y me han dicho, no vas a crecer ahí porque nadie puede crecer en un pueblo. Vete a la ciudad y allá vas a crecer más. Sí, quizás sí, sea razonable, sea lógico, pero muchas veces, hermano, lo que Dios hace no tiene sentido, pero aquello trae más gloria a su nombre. En un pueblo pequeño donde no hay mucho, el Señor puede levantar una descendencia.
El Señor puede levantar padres de multitudes. El Señor está levantando un poderoso ejército a diestra y a siniestra para conquistar la tierra que Dios nos ha entregado. A la iglesia La Misión le corresponde el sur de Sinaloa, pero yo entiendo que a la iglesia Siembra y Cosecha el Señor nos ha dado el centro sur de Sinaloa, y es la tierra de nuestra promesa. Y yo le creo al Señor. Hay muchos contras para que esta visión se realice, pero mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. No estamos trabajando a ver si Dios puede, sino porque Dios puede estamos luchando. No estamos luchando a ver si Dios puede derrotar los principados y las potestades. Nosotros creemos que Dios ya las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Alguien cree en el poder de la cruz? Te tengo una buena noticia. Las promesas de Abraham son para ti. Gálatas 3:7 dice que ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. La pregunta es, ¿cuántos tienen fe? La pregunta es, ¿cuántos dicen yo creo? ¿Cuántos dicen yo creo? ¿Cuántos dicen yo creo? Yo creo. Yo creo. Yo le creo a Dios. Alguien apláudale al Dios Todopoderoso. Alguien tiene que creer que Dios lo levanta como padre de multitudes. El Señor lo levanta como padre de muchedumbre de gente. Pero la iglesia tenemos que movernos en la fe, pero también tenemos que tener acción. Tenemos que hacer un equilibrio entre lo que creemos y lo que hacemos. Muchos tienen una fe defectuosa y su fe no los lleva a moverse. Confunden a Dios con el genio de la lámpara y a la fe con caprichos, pensando que Dios va a obrar en el momento que ellos quieren y cuando ellos quieran. Nuestra confianza es esta, que Dios va a respaldar lo que nosotros trabajemos para la gloria y la honra de su nombre. Alguien dice amén. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Lo único que Dios no respalda es lo que no trabajemos. Si la iglesia trabaja, Dios la va a respaldar. Señor, muévete, y el Señor le dice, muévete tú. Señor, haz algo, y Dios dice, yo ya estoy listo, no soy yo el problema, eres tú, muévete tú. Habrá alguien que necesite moverse un poquito más este día, y Dios te está diciendo, muévete, iglesia, porque es el tiempo. Unos dicen, no es el tiempo, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de las multitudes, es el tiempo de ganar millones de almas para la gloria de Dios. Pero vamos a comenzar con miles. Dios nuestro, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. ¿Qué es lo que Dios bendice? Nuestro trabajo. Sí, Dios bendice nuestro trabajo. Acción es trabajo. La iglesia necesita creer, pero porque cree necesita ponerse a trabajar en la visión celular. Necesita trabajar con los perdidos, necesita llevarlos a los pies del Señor, necesita ponerse en ayuno, en oración, sabiendo que lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios y sabemos por qué lo estamos haciendo. Si queremos crecer, debemos trabajar en la visión con la certeza que Dios va a respaldar mis esfuerzos y los de la iglesia. Yo le contesté, Dios gobierna desde los cielos y con su ayuda tendremos éxito. Alguien diga, con su ayuda tendremos éxito. Pero fíjese bien, con su ayuda. Y luego nosotros haremos los trabajos de reconstrucción. Muchas iglesias han estado en decadencia en esta pandemia, pero el Señor le dice, hey,
Levántate, iglesia, sube a la montaña, como le dijo el Señor a través de Ageo a Israel, y trae de allá arriba madera y reedifica mi casa, y yo estaré contento. Es tiempo, pastor, de ponernos a trabajar, ir a la presencia del Señor y bajar de su presencia los recursos espirituales que necesitamos para reedificar la iglesia. La iglesia no es el templo. Ahora el templo de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis esfuerzos tengo que hacerlos con sabiduría, enseñando a la iglesia la visión, capacitando líderes, inspirando a la iglesia, movilizándolos a trabajar. Hermano, pero nos estamos cansando. No importa, más vale que te canses a que te oxides. Si te desgastas es algo bueno, y si te oxidas es algo malo. El que trabaja se desgasta y el que no trabaja se oxida. Yo prefiero desgastarme que oxidarme. Paz de Cristo. No importa que se me caiga el cabello, calvo pero salvo. Si me salen canas, gloria a Dios. Me dicen, lo veo más delgado. ¿Está a dieta? No, estoy trabajando más. Paz de Cristo. Y ¿sabe qué? Me siento mejor, me siento más fuerte. Este año pasado no fue el peor año. Este año pasado ha sido mi mejor año. Lloramos, sufrimos, fuimos quebrantados, pero ¿sabe una cosa? Dios nos entregó grandes victorias. Entendemos que es el tiempo de la iglesia. La fe debe llevar a trabajar a la iglesia. Si no hay esfuerzo, la fe que tenemos es una fe muerta. Así también la fe, si no tiene obras, si no tiene acción, la fe es muerta. La fe te lleva a predicar. La fe nunca te lleva a quedarte callado. Segunda de Corintios 4:13 dice: yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso también anunciamos la buena noticia. Cuando la iglesia le cree al Señor, la iglesia abre su boca y empieza a predicar la buena noticia. ¿Cuántos creen que este va a ser un año de más crecimiento que el año pasado? ¿Cuántos reciben esta palabra? Que tus mejores años como pastor apenas los vas a ver. Si tus años pasados fueron difíciles, tus mejores años, pastor, se están acercando. Así que levántate, estira la cabeza, no estés mirando hacia abajo. Créele al que puede hacer las cosas a través de ti. Alguien podría ponerse de pie un momento. Si este día llegaste luchando con un espíritu de temor, de incredulidad, este día sacúdete ese temor en el nombre del Señor y toma la decisión de creer aun cuando todo es contrario. Dígale al que está a su lado: yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor. Ahora dígale al de lado: yo voy a ser padre de multitudes. Dígale: de mis lomos van a salir multitudes. De mi trabajo Dios me va a conceder ganar muchas almas para su gloria. Si todo está contrario, hay peligros, pero yo creo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000, caerán a tu lado 10,000, mas a ti no llegará. Hoy yo estoy sintiendo la presencia de Dios este día. ¿Sabe una cosa? El común denominador que yo encuentro en los pastores que han estado compartiendo la palabra es que han aprendido a seguir adelante predicando, la iglesia creciendo a pesar de la pandemia. Y la promesa del Salmo 91 se ha cumplido, que no va a haber mortandad en medio de nosotros. Damos la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios. En tiempos de pandemia, tiempos de poderoso avivamiento vienen sobre la iglesia. Pastor, Dios tiene lo que te hace falta. Créele al Señor, créele al Señor
Créele al Señor y diga: yo creo que es el tiempo. Vamos a alcanzar nuestra ciudad para la gloria del Señor. Los pueblos lo vamos a alcanzar para la gloria del Señor. La iglesia nos estamos congregando entre 900 y 1000 personas en los grupos de amistad. Y sabe una cosa, ni uno solo en la iglesia ha muerto por coronavirus. Yo creo que la palabra de Dios sigue vigente en este tiempo. Y el Señor ha reprendido al devorador, ha reprendido el espíritu de la muerte. El Señor está con la iglesia como poderoso gigante. Y cuando la iglesia marcha, el Señor va con la iglesia. El Señor está con la iglesia. Sacúdete el temor, sacúdetelo, sacúdetelo, sacúdetelo. Orra baba soca la vasayala. Orra mamá soya. Soy a la bajaya la voz sátara.